Estamos viviendo un momento histórico para Colombia. Cuando trato de imaginar el futuro del país, pienso mucho en la importancia de la empatía para avanzar en la construcción de paz. La empatía, la capacidad de ponernos en el lugar del otro, nos ayuda a ampliar nuestra visión, a entender la diferencia como una oportunidad, a entender que muchas veces el victimario ha sido antes víctima y nos ayuda además a transformar conflictos en nuevas formas de convivencia. Quiero dar 2 ejemplos que lo demuestran. El primero puede ser un poco difícil de digerir, pero quiero compartir esta experiencia personal. Yo, como la mayoría de los colombianos, crecí viendo a las FARC como un monstruo, como el diablo, como el peor enemigo que uno podía tener. Y sigo pensando que cometieron gravísimos errores y que ninguno de sus crímenes es justificable. Pero debo confesar que cuando tuve la oportunidad de conversar con un grupo de reinsertados de las FARC, mi visión se transformó. Pude ver que detrás de ese enemigo temido había también un ser humano que es padre, que es hijo, un ser humano que sueña con cosas iguales a las que soñamos todos, como tener paz interior o un trabajo digno para alimentar a nuestros hijos. María, por ejemplo, nos contó que su papá lo habían desaparecido cuando ella tenía 6 años. Creció aguantando hambre, pasaba semanas enteras tomando solo aguapanela y como si fuera poco, ella no podía ir al colegio porque no tenía zapatos. Sus pies llegaban en llagas cuando lo hacía. Pero al mismo tiempo veía pasar unos soldados muy bien alimentados marchando por su pueblo, con uniformes limpios y botas muy bonitas. Esto se convirtió en su único referente. Lo vio como la única posibilidad de escapar de esa situación humana en la que estaba. Esta es la historia de miles de colombianos que tomaron la decisión de vincularse a las FARC porque no encontraron otra salida. Si nos ponemos en el lugar de ellos, entenderemos que la gran mayoría fueron víctimas antes de ser victimarios. El segundo ejemplo que quiero dar se refiere a la profunda polarización que se ha creado entre los del sí y los del no. A los del no les gritamos brutos, guerreristas, y a los del sí nos llaman ingenuos en el mejor de los casos o guerrilleros vendidos que queremos regalar la patria. Nos gritamos con rabia y no nos escuchamos. Esto no ayuda, esto divide y crea unas grietas muy peligrosas para el futuro del país. Me refiero sobre todo a lo que viene después del plebiscito. Pase lo que pase, necesitamos ser capaces de ponernos en el lugar del otro para poder construir acuerdos básicos que nos permitan convivir en paz. Yo he hecho el ejercicio de ponerme en el lugar de muchos del no, sobre todo de los que conozco personalmente, y he comprobado que su visión está lejos de ser guerrerista y que obviamente muchos del no sí quieren la paz. He comprendido, por ejemplo, que muchos de ellos crecieron en la ciudad y que solo vieron la guerra por televisión. Pero esto no los hace brutos y no tengo por qué perderles el respeto por esto. Simplemente, desde su propia vivencia, sienten un rechazo profundo por el daño que le ha causado a las FARC a Colombia y piensan que deberían ir a la cárcel, pues de lo contrario se enviaría el mensaje de que el crimen paga. Cuando yo me pongo en su lugar, entiendo su opinión y la respeto y me ayuda a ampliar mi análisis y el debate entra a un nivel constructivo. Si los del no hicieran lo mismo, si se pusieran en el lugar de algunas personas del sí, podrían entender, por ejemplo, que muchas han sido víctimas directas, que han sufrido en carne propia una guerra que no es de ellos, que son personas que han crecido en medio de las balas y bombas y minas antipersonales, que son madres cuyos hijos han desaparecido, mujeres con sus esposos descuartizados, colombianos que viven bajo el terror constante de la sangre que no los deja respirar tranquilos. Si nos ponemos en el lugar de ellos, entenderemos quizás que ellos están dispuestos a hacer ciertos sacrificios con tal de que nadie tenga que volver a vivir el horror de la guerra. Estos son solo ejemplos, es claro que no se pueden generalizar posturas.
Con esto quiero solo resaltar la importancia de ponernos en el lugar del otro en vez de juzgarnos y atacarnos. Creo que cuando aprendamos a ponernos en el lugar del otro, nuestra visión será mucho más amplia, aprenderemos a valorar la diferencia con respeto y entonces dejaremos de ahogarnos en la rabia y el temor de los problemas de la hora para por fin empezar a crear juntos un futuro en el que quepamos todos.